Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros haciendo nuestro camino, estamos mirando siempre hacia adelante nosotros con la teología de San Mateo. Qué interesante este capítulo 10. Nos hemos quedado en el curso anterior hablando sobre la persecución, ¿verdad?, que reciben los apóstoles. Decíamos desde un inicio, con estas frases que aparecen aquí, ciertamente que es la comunidad cristiana, esa iglesia inicial, que comienza a pensar y se dan cuenta que están insertos en el mundo y por lo tanto dicen: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero al mismo tiempo, para poder afrontar esa situación, dice, sean como serpientes, ¿verdad? Astutos como serpientes. El cristiano entonces no es un buroshuco, como se dice, ¿verdad?, sino que es astuto, sabe cómo afrontar las situaciones, cómo se va a empeñar para poder vencer toda dificultad. Y por otra parte, al ser astuto como serpiente, también tiene que estar atento para ser sencillo siempre como palomas. Vamos a seguir un poco más. Decíamos también, concluyendo, en el curso anterior, decíamos que la presencia del mensajero, es decir, de Jesús ante los hombres que le acusan, sirve ya de testimonio. Su misma presencia es el testimonio suyo, porque quiere decir que está levantando polvareda, por decir así. O como dice el Quijote de la Mancha, si los perros ladran, significa que estamos vivos. Y así sucesivamente. Hay muchas de esas frases interesantes. Todas las culturas tienen alguna de estas frases para darnos a entender que lo importante es estar en ese camino y el empeñarse continuamente.
el dar pasos concretos en la vida, ¿verdad? Y todo esto es esencial y fundamental. Sirve ya entonces de testimonio. No necesita hablar, no tiene que empezar a defenderse, no necesita absolutamente. Externamente hundido, cuenta sin embargo con la fuerza del Espíritu de Dios, que es la verdad, atención, la verdad, esa es la fuerza moral, el haber dicho la verdad y el vivir la verdad, el vivir de acuerdo a esos criterios y valores de la verdad. Luego del amor, el amor es en este sentido generosidad, es apertura, es entrega. El amor, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, dice, ¿verdad?, el Evangelio. No hay mayor amor. Eso significa generosidad, entonces dar la vida por los hermanos. Ahora, tal es la gran certeza frente a todos los poderes malos de la tierra, el mensajero de la verdad no puede recurrir más que al Espíritu del Padre y de Jesús que le mantiene. Esto es esencial para nosotros ya mirando como alter Christi, ¿verdad? Porque vamos a tener muchos embates en la vida. Y en la vida, en ese recurrir, cuanto más a este cuya página peipona mía lleva, ahí parece que más. Nosotros decimos el diablo mete la cola, decimos, ¿verdad? Parece que ahí el diablo ataca más, decimos nosotros, ¿verdad? Pero esta es la fuerza justamente del mal ante el deseo siempre de hacer el bien. Ciertamente que el bien después supera y va por encima. Recuerdan que en varias oportunidades nosotros decíamos que en la medida en que el sol va surgiendo a la mañana, la oscuridad va desapareciendo, pero eso es de forma automática, ¿verdad? La presencia de Dios en la vida del hombre sí o sí hace que la oscuridad desaparezca, queridos hermanos. Por lo tanto, no pueden estar, ¿verdad?, la luz con la oscuridad al mismo tiempo. No hay ninguna posibilidad de que exista luz y oscuridad al mismo tiempo. Enseguida, la luz entonces vence sobre las tinieblas. La luz vence entonces sobre la oscuridad. Y así, entonces, el Evangelio nos está presentando lo mismo. Dice, no puede recurrir si no es al Padre solamente. O no puede recurrir a otra fuerza que no sea el Espíritu del resucitado. Ahora, atención, y esto me parece que es lo esencial, la dureza de la persecución. La dureza de la persecución. Los embates de la vida, las dificultades de la vida, la mentira que encontramos en la vida, en el obrar, llega hasta el límite cuando el mensajero de Jesús ha de enfrentarse con el mismo silencio. Ha de enfrentarse con el mismo silencio. Porque nosotros estábamos diciendo aquí, no tiene por qué defenderse, decíamos. El siervo doliente que encontramos en el libro de Isaías, en varias oportunidades se vuelve a repetir este texto una y otra manera, tal vez con algunos retoques muy interesantes, pero siempre el servidor del Señor, doliente dice, o sufriente también podemos decir, siempre está en esa lucha por el bien. Pero en esa lucha por el bien encontramos la persecución que llega hasta el límite, cuando uno se enfrenta con el mismo silencio. Yo puedo enfrentar con alardes, con gritos, con pataleos, pero sin embargo, el hecho de sufrirlo o de hacerlo parte de mi esencia, de mi propio ser, con el silencio, eso es mucho más doloroso, ¿verdad? Eso nos cuesta más todavía. Eso nos golpea mucho. Es la incomprensión, por ejemplo, de la familia. El hermano dice, entregará a su hermano. Hasta los lazos del hogar se rompen. Padres, hijos, hermanos sentirán la acusación callada del que viene a ser discípulo y presenta un ideal más alto. Esto hasta literalmente sucede en algunas familias, En algunas familias. Yo he conocido y conozco muchas, ¿verdad?
en que se han tomado opciones o decisiones por el bien, por un seguimiento profundo, serio sobre Jesucristo, o incluso vocacional, también sucede eso, es interesante. Yo he conocido muchas familias en que los papás, sobre todo los papás, los varones, algunas veces somos más duros, las mamás menos, pero también he conocido también algunas madres que se oponían directamente, no sé, que su hijo vaya al seminario o que su hijo esté metido a full en un movimiento religioso, cristiano, en un movimiento en donde pueda servir. Entonces se oponían directamente, una oposición. Entonces, en este sentido, no te está llamando simplemente a una pelea, a una lucha, a una oposición, sino que son los embates que nosotros encontramos, como esas tentaciones que reciben. No, debi comer JP, no, debi comer pea, no, debi pea, pues tarangüe pea, ¿viste? Son tentaciones que después, al final de cuentas, también nos están incitando a que nosotros tomamos decisiones, y algunas veces, cuando no somos fuertes, decisiones contrarias, ¿verdad? Y decisiones que nos llevan, ¿verdad?, por un mal camino al final de cuentas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Mateo. Y aquí decíamos que se habla ya de una incomprensión familiar. El hermano, decíamos ahí en este capítulo 10, 21, entregará a su hermano
los lazos de la familia muchas veces que se rompen, los padres, hijos, hermanos que sienten la acusación callada del que viene a ser discípulo y presenta un ideal más alto, aquel que presenta un ideal más alto. Y esto, bueno, así literalmente te está tomando dentro de tu familia. Pero recuerden que la gran familia también podemos tomarlo dentro de todo lo que significa nuestra sociedad, nuestra comunidad, porque la gran comunidad es nuestra gran familia. Es ahí donde nosotros nos realizamos, es ahí donde nosotros encontramos el sentido de nuestra propia realización, de nuestra propia vida. Nosotros somos personas, seres en relación. Y en estas relaciones que nosotros encontramos el sentido de nuestra existencia. La iglesia de Mateo se ha encontrado aquí con su quehacer más duro. Volverá a expresarse ese quehacer más tarde. Quien elige a su padre o a su madre antes que a mí, no es digno de mí. El que elige a su padre y a su madre antes que a mí, no es digno de mí. Queridos hermanos, esto podemos tomar para aquel tiempo dentro del contexto histórico, hasta en una forma casi literal, casi literal. No estoy diciendo que la Biblia tenemos que leerla en forma literal, no. Pero ante la circunstancia real de lo que significaba en ese momento, el contexto histórico que vivía esa comunidad cristiana, hasta casi se lo puede entender literalmente, ¿verdad? Porque los primeros judíos que comenzaban a creer en Jesucristo, a adherirse a la propuesta del cristianismo, no siempre eran aceptados por sus propios padres o por su gran clan, por su gran familia. No eran aceptados. El judaísmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las normas, la Torá, Moisés. Y sin embargo, ellos vienen, el cristianismo, y proponen, no, pero fíjense que aquí la ley de Moisés se cumple, pero totalmente y absolutamente como Dios quiso en la persona de Jesús. Y así entonces comienzan las discusiones. Por eso le estaba diciendo que en este caso, de cierta manera, podemos tomarnos un poquitito medio el lujo ya es bebeya, de mirarlo hasta casi literalmente de lo que significa aquí. Pero para nosotros hoy, en una interpretación ya después de años y a una gran distancia de ese contexto histórico en que se pudo haber escrito el Evangelio, a nosotros también nos suena una realidad. Cuando nosotros hacemos opciones fundamentales, decíamos hace rato, ¿verdad? Cuando queremos hacer un camino de fe, un camino de santidad, un camino de entrega, un camino de generosidad, un camino de ayuda, etc. No siempre todos nos van a aplaudir. Siempre oímanteana entonces algunos de cuaseyan va veñan de jewi, ¿verdad? Siempre oída. Que va a decir, no, va epicon de ella pota pepe, va epicon de ella po pepe, no es llana, va yo ella po va epea. Uno recibe de cierta manera entonces ciertas presiones. Yo conozco algunos, ¿verdad? Algunos que querían hacerse sacerdotes, etcétera, y que no siempre le han dado esa posibilidad, le han dejado, o por lo menos al inicio, y tuvieron que confrontarse con su propia realidad, con su propia familia. Conozco, por ejemplo, algunos que incluso siguieron un poco la corriente, ¿verdad?, de sus padres o lo que sea. No, mi hijo, si vos no me traes un título aquí, si vos no sos una persona realizada en la facultad, en la universidad o lo que sea, dejó la seminario. Y hay algunos de esos que incluso para darle, entre comillas, gusto a su papá o a su mamá, ojo, estudiar, o sea, ojendula y tú a ver, ojendula y si ve. Con esa consigna también, bueno, honrar padre y madre en un sentido positivo, ¿verdad? A pesar de que le estaban coartando. Pero ojo, ya o terminar, o recibir la título, ojo, nada ve papá lan de título, nada ve mamá lan de título. Ese coanga se bye, ajá, seminario, ¿entienden? Conozco de esas personas, ¿verdad? Y estas son las opciones fundamentales en la vida. Vea la opción fundamental, opción del fundamento de tu vida. El fundamento quiere decir el que sostiene. En decoña muy la fundamento lleva el cimiento.
para edificar una casa. Apea con la opción fundamental. Aquel que pone el cimiento sobre el cual entonces se va a edificar toda tu vida. Aunque ya te ahí, vea. Ya pona lleva, tena añandu, ayer ya peñan de yara se mo a crei, aupeara pueri la ya hace, aupeare la ya en tu peñan de yara. Ako angagua ta se ya pose peja eje ya se. Ana ave ya de ya paitende, pero seco angahata moñe puru peñan de yara o yerurea se. Se dan cuenta entonces que no es fácil, queridos hermanos. Aquí el Señor te está hablando lo más profundo del corazón, ¿verdad? Y te está diciendo profundamente, este es el llamado que te estoy haciendo. Este es el camino de tu propia realización. Pero Pepe, ¿qué hará? Y te das cuenta que no va a ser fácil. Va a haber incomprensiones y sobre todo aquí lo más duro, ¿verdad? Aquí dice el quehacer más duro es cuando uno se encuentra ante esa forma callada, ese silencio profundo, ¿verdad? Porque uno entonces está meditando ahí y está meditando en lo positivo de lo que significa mi camino, pero también está meditando y está escuchando las voces de aquellas, entre comillas, acusaciones, de aquellas propuestas, entre comillas, indecentes, ya es ya. Propuesta indecente, pero la propuesta indecente pendere noya a ella de bueno, más picón de ella potapea, ella pone amo, a la propuesta indecente. Pero sin embargo, lo que yo siento y lo que yo quiero hacer es esto. A esto el Señor me está llamando, pero estoy recibiendo esta propuesta de el que está, los que están, ¿verdad? En torno a mí, de mi misma comunidad, de mi misma familia, de los mismos amigos. Entonces, esa propuesta que es indecente. Entonces, queridos amigos, este pasaje de San Mateo nos hace entender y nos hace entrar en lo esencial de nuestra vida cristiana, en la opción fundamental de nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. So stop laying
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 10 de la misión de los 12, la misión de los apóstoles. Pero dentro de esta misión nosotros estamos desarrollando ahora una característica, aquello que sucede con nosotros, que es la persecución. Pero Ñande entendemos, es para la persecución. Da eco uta hina un poco capuñan de acá, ani te lo uta Ñande que se ve machete, ya es ya de machete jaim bebe lo vita ya no. Aquí la persecución, queridos hermanos, muchas veces es una persecución muy solapada. Incluso hoy en día esa es la forma, ¿verdad? Fíjense cómo siempre la iglesia de por sí, la iglesia quiere decir la comunidad. No pensemos simplemente en la institución. Cuando pensemos en la iglesia, no pensemos simplemente en el cura, en el papa, en el obispo, etc. No pensemos en eso, sino que la iglesia es la misma comunidad, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, cuando de repente, no sé, en Semana Santa, justo Semana Santa, justamente Semana Santa o un virus. En Semana Santa, el momento en que apareció el virus. Todos los demás días podemos estar tranquilos, pero Semana Santa, o un virus, o ya por las vacaciones, o ñande pues te ven, ñande pues así, oye, no, pero por favor. Entonces uno tiene que, si uno tiene que cerrar siempre, por decir así, ¿verdad? O tiene que saber, en todo caso, educar, porque esto vamos a tener que convivir, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera. No, en el momento en que más el pueblo necesita verdaderamente unirse a Dios, rezar, encontrarse, estamos hoy en Botujina que ya llevan en cárcel justo en ese momento Pepe va a aparecer de la virus y en ese aparece la cepa, no sé, de Inglaterra, la cepa de Brasil, la cepa de Moañagui va a aparecer siempre, y eso claro va influenciando muchas personas. Pero hay muchas muertes que no es porque justo en esa semana, muchas muertes porque no hicimos las cosas como teníamos que hacer. Hay otras responsabilidades que en realidad tendríamos que haber tomado en cuenta, ¿verdad? Y tendríamos que hacerme un poco el mea culpa. Pero anilaña mombote, y justamente sobre los elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre, que es el religarse, la religión, que significa religarse a Dios, religarse a la esencia, religarse a lo que nosotros somos. Y eso es verdaderamente, falta verdaderamente, con la persecución, con la criterio ñande yaguere, con aika tu hanguaisha la yajesha, va para la yapola y ponaja, va para la yapola y vaya. Pea petimba eva y yapoina. Esa es una persecución, ¿verdad? Al hombre, a la dignidad verdaderamente. Entonces, tenemos que estar atentos a todas las cosas que estamos haciendo. Porque cada uno, o yapipareí, cada uno dice lo que quiere, ¿verdad? Y claro, como vos tenés, como se suele decir, ¿verdad? Tener lapicero en tu mano, ciertamente que eso tiene una fuerza de poder sobre la gente, sobre el pueblo y sobre toda la comunidad. Entonces uno tiene que ser muy responsable de estas cosas y quiénes son los que están haciendo, ¿verdad? Y después, y no hace falta lo grande o chico, hoy en día nos conocemos todos, ¿verdad? Nos conocemos todos. ¿En qué estamos metidos? ¿En qué movimiento estamos metidos? ¿De dónde vienen ciertos pensamientos? ¿De dónde están viniendo ciertas presiones? Eso hoy en día es muy difícil que se nos escape, ¿verdad? Y si uno tiene un criterio un poquitito más de estudio, de investigación, etcétera, uno enseguida se da cuenta, ¿verdad? Uno enseguida se da cuenta. No hace falta estar entonces ahí dando tantas vueltas. Entonces, por eso es un llamado a la conciencia y es un llamado sobre todo a la responsabilidad. Porque cuando uno tiene conciencia, cuando uno se da cuenta, el discernimiento, lo que está bien y lo que está mal, entonces tiene que hacer una opción. Y ahí entra la libertad, ¿verdad? Cuando uno hace una opción. Bueno, atención queridos amigos, cómo continúa este capítulo 10. Pero la experiencia de la persecución no es absoluta. No es absoluta. Quien se mantenga hasta el final verá la salvación divina. Nos dice justamente el versículo 22, versículo B. El que se mantiene, ¿verdad? En esa fuerza, ese va a encontrar, ¿verdad?
dice, ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Aquel que persevere hasta el final se salvará. Es linda esta expresión, ¿verdad? Porque dentro de la Biblia, como nosotros leemos siempre y decimos, la Biblia se lee dentro de la Biblia. La Biblia no se lee desde, no sé, desde lo extraterrestre. Como en algunas oportunidades escuché que hay movimientos, no sé, que piensan que Jesús es de otro planeta, no sé qué cosa, así, qué cosa dice. Ese Jesús por lo menos no es el Jesús bíblico, para que sepan y estén tranquilos, ¿entienden? Ese Jesús, lo digo así con toda fuerza, ¿verdad? Ese no es por lo menos el Jesús histórico nuestro, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es un Dios que se ha encarnado y que está en nuestra historia, ¿verdad? Y actúa en nuestra historia. No viene de otro planeta o lo que sea, ¿verdad? Bueno, y aquí justamente cuando nosotros leemos un pasaje bíblico dentro de la misma Biblia, vamos a encontrar también en el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando viene la misión y dice, he visto 144,000 los salvados? Es decir, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, que está en camino de la salvación. Y ahí entonces le pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? Estos que se han salvado. Y esto dice, son los que se han salvado porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esta expresión es maravillosa, ¿verdad? Porque está diciendo lo que nosotros estamos releyendo aquí en San Mateo. ¿Qué quiere decir lavar las vestiduras en la sangre del Cordero? Y significa que el sufrimiento, la muerte, el dolor, la angustia, la tristeza, las dificultades, los problemas, todo eso, nosotros lo vamos a poder blanquear solamente en la sangre del Cordero, que significa la lucha y el empeño, el que vence a esas dificultades. Si yo enseguida, ante la primera dificultad, ya me entrego a mano y tema y entonces tiro la toalla, evidentemente que salí como un fracasado. Me ha vencido el mal y no pude entonces afrontarlo. No pude poner pecho como muralla para vencer entonces los problemas, los pecados que se nos presentan en el mundo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre esta teología maravillosa que se nos presenta en este libro. Y fíjense, queridos hermanos, lo que encontramos aquí, ¿verdad? Diciéndonos que esta experiencia del mensaje del reino que se está presentando aquí no es entonces ya en una forma absoluta, es la única, ¿verdad? No, sino que quien se mantenga fiel en esta lucha, perseverante en esta lucha, es aquel que va a poder vencer. Y hemos recordado recién en el bloque anterior, ¿verdad? Lo que dice también, asimismo lo dice el Apocalipsis, con otros términos, con otra terminología, dice, son aquellos que han perseverado y que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. La lucha, queridos hermanos. Quien trabaje por el reino tiene la esperanza de llegar muy pronto hasta su meta. El que trabaja por el reino tiene esa esperanza de que va a llegar a su meta. Y claro, si vos te estás metiendo, y si vos estás trabajando, y si vos estás haciendo, a la cuenta, como decía uno justamente entre chiste y de veras, ¿verdad? Va a ir con a Anoina colectivo, a Anoina la colectivo. Y cada vez menos, vea la respuesta. Pero no vio la colectiva, ajá, no. Una jeta más vio. Y cada vez menos, o sea, en el sentido del tiempo. ¿Pero por qué? Y su razonamiento es sobre el colectivo que está en movimiento, es decir, yo estoy esperando, hace rato ya esperé media hora, pero dentro de 15 minutos puede ser que ya llegue. Ahora estoy esperando, evidente, más nada, 5, o yo, cada vez menos. Estoy esperando, pero estoy esperando, pero cada vez menos. Pero sabe que llegará ese colectivo. Bueno, así también es la vida del cristiano, ¿verdad? Es como esa lucha, yo voy por esa meta. O cuando tomo el camino, yo sé que me voy viajando sobre esta ruta. Y si tomo esta ruta, me voy y sé que voy a llegar a mi destino porque esta ruta me lleva a ese destino. Y esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque nos hace pensar y nos hace entender de una forma analógica, decimos nosotros, es decir, comparativa. Lo que nosotros vemos, lo que está arribando, lo que está llegando, es así. Cuando uno se mete en esa meta, cuando uno trabaja verdaderamente por el reino, tiene esa esperanza de llegar muy pronto a esa meta, a ese objetivo, porque eres hoy, ya poina la tapé, ande y ponape tapendera jajaina pepe. Antes que termine de recorrer las ciudades de Israel, habrá llegado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Antes que termine de recorrer las ciudades de Israel, habrá llegado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa? En realidad no hay así una explicación directa, ¿verdad? No es que se sabe bien qué significa eso de que antes que termine, ¿verdad? La ciudad de Israel habrá llegado el Hijo del Hombre. Quizá es un principio que implicaba en todo caso la confianza en la venida inmediata del juicio por una parte. Pero aquí, sobre todo, es una palabra de consuelo. No se preocupen de la persecución. El fin se acerca y el fin va a ser la liberación. Entonces, es una palabra más bien de aliento, ¿verdad? Es una palabra que nos hace pensar a nosotros que tenemos que seguir en nuestra lucha, que tenemos que seguir empeñándonos, que ya que llegan de todo lo que ahí se nos está presentando y que de cierta manera nos está, ¿verdad? Incluso algunos se sienten casi como muy presionados por el mal, por la fuerza del mal, parece que no me sale nada bien. Pero sin embargo, en la medida en que uno sigue esforzándose, sigue caminando, claro que uno va a vencer y claro que uno va a llegar a esa meta. Pero ahora sí, decime, si vos estás en el camino y tenés que llegar de aquí a 5 kilómetros, pero vos te quedaste aquí, te paraste porque estás cansado, porque estás agobiado, porque tiraste la toalla, entonces preferís quedarte aquí. Entonces vas a llegar a aquella meta
y no vas a llegar porque te quedaste. Pero si aquel que, a pesar de que sufre, le duele la situación, pero sigue estirando, y bueno, es como la famosa carrera, ¿verdad?, entre la liebre y la tortuga. En cuanto que la liebre se iba rapidísimo y podía llegar rapidísimo, y la tortuga que se iba tan despacito, pero hay ojo. El otro, y pasaba de aquí para allá macaneando, haciendo esto, ojo putá, mientras ojo putá. Sin embargo, cuando se da cuenta y cuando quiere reaccionar, reacciona y va corriendo, pero entonces ya llega tarde piaste. Entonces, también nosotros tenemos que pensar de esta manera, o sea, apuntar y mirar qué es lo esencial y lo fundamental. Y ahí está la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia es hacer ese camino, ser perseverantes en el camino. Porque algunos comenzamos como cristianos y somos como esa liebre. Tal vez entendemos enseguida y decimos, ay, cuapa hoy, ¿verdad? Y nos metemos, y cierto, ya por la de la peare o ese. Pero apeita pere, pum, reputare, ya por cualquier orilla, por pea, ya por amor, macanear y cojina, como la liebre. Y entonces, después, tarde piaste, la tortuga, entonces, a pesar de que va lento, pero seguro, ya es enseñando, lento pero seguro. Entonces tiene una meta, tiene un camino y sobre todo tiene ese destino a donde quiere llegar. Y así entonces llega. Ahora, la certeza del triunfo, como nosotros estamos ciertos, va a enseñar de la G4 que vamos a tener ese triunfo. Atraviesa de consuelo las palabras también más hirientes. Miren desde el versículo 26, cómo nos dice las palabras más difíciles. No les teman, dice. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Es decir, nosotros tenemos la seguridad y la fuerza de que vamos a poder caminar, de que vamos a poder hacer nuestro sendero y llegar a nuestra meta, a pesar de que vamos a tener todas estas dificultades en contra. Pero tranquilos, porque al final de cuentas, ¿por qué? Porque esto pues, es el descubrir entonces las fuerzas ocultas que vienen contra nosotros. Pero al final de cuentas, ahí la gente. Entonces, atención, ¿verdad? Atención para los dos. Primero, para no desanimarnos, porque sabemos que aquí lo importante es la perseverancia. Y atención también para los malos, ¿verdad? Que están poniendo palos en la rueda de la gente. Porque al final de cuentas, la neaña a la reya pojina la ibaya. Queridos hermanos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Terminamos así nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando este capítulo 10 de la teología, de la Biblia, del Evangelio de San Mateo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.